Segundo bloque de Plural. Se habló muchísimo y se sigue hablando muchísimo de Diego Armando Maradona, pero hay un costado de Diego que se trata muy poco en los medios o que se conoce muy poco o que nos llega por ahí a través de algún comentario, a veces en modo de chanza, pero el periodista y escritor Sergio Alves, un colega posadeño, el colega posadeño, se ocupó de rescatar en un libro todos los comentarios que había sobre el origen guaraní de Diego Maradona. ¿Es así, Sergio? Bienvenido. Hola, Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy agradecido de estar acá. Es importante para quienes trabajamos con los libros aquí en la región poder tener un lugar donde compartir un poco esto, así que gracias. ¿Cómo surge esto, Diego? Diego, te dije, mirá, Sergio. Sí. ¿Cómo surge esto, Sergio, de rescatar ese costado de Maradona? Si tuviera que ubicar, digamos, en un punto, ubicarme en un punto como disparador para la idea de este trabajo, de este libro, yo diría que fue el haber escuchado con atención esa entrevista que en 1993 concede Maradona al periodista español Jesús Quintero, en un programa de aquella época que se llamaba En la boca del lobo, y que bueno, ahí Maradona dice claramente, ¿no? Soy hijo de correntinos, tengo sangre guaraní. ¿Año 93 dijiste? 1993, pero es algo que un clip justamente, recién que hablaban de los Reels, que se viralizó recientemente, hace un par de años en realidad. Y no, a partir de ahí la idea surgió profundizar un poco qué implica esa sangre guaraní en un personaje tan importante como Maradona, aparte nacido no en Misiones, no en Corrientes, mucho menos en Paraguay, sino ya en Buenos Aires. ¿Qué había detrás de eso? Y tratar de profundizar lo máximo al respecto, abrir más que cerrar, digamos, conclusiones. Y bueno, a partir de ahí esa investigación y ese transitar esas cuestiones me fue llevando hacia otros lugares, y ahí es donde aparece otra cuestión que quise traer, poner en valor en realidad, que tiene que ver con esta teoría, esta hipótesis del fútbol como un invento indígena, ancestral, guaraní, nacido... y no inglés, claro. Y no inglés, claro. ¿Qué había también detrás de eso? Que en Paraguay aparte lo vienen trabajando hace muchos años investigadores, a través de libros, documentales, análisis de documentos misionales, ¿no? Trabajos jesuíticos. Hay el relato de los jesuitas, de un juego muy parecido a lo que es el fútbol hoy. Exactamente, acerca de el fútbol como un invento guaraní basado en esos estudios pretéritos, que yo lo que quise hacer fue traer a colación y de algún modo vincular también con esta historia de la sangre guaraní de Maradona, donde se mezcla no solo lo genealógico, sino también lo que tiene que ver con el sentido identitario, ¿no? Traté de preguntarme, bueno, ¿qué significa? Si nosotros también acá en Misiones tenemos sangre guaraní, claro, ¿qué nos puede unir? ¿Qué códigos en común existen, culturales, como decía, más allá de lo genealógico? Y bueno, eso me fue llevando a distintos lugares. Hice un viaje a la ciudad de Esquina, de donde son los padres de Diego Maradona, y me encontré a través de entrevistas y demás cuestiones, de más indagaciones, que era mucho más fuerte de lo que yo pensaba, ese vínculo de Diego Maradona con esa correntinidad, por así decirlo, ¿no? No negada. No, al contrario, digamos. Reivindicada, claro. Hay un periodista de la revista El Gráfico, llamado Horacio del Prado, un mítico periodista de la gráfica del periodismo, que se jacta de haberle hecho la primera entrevista a Maradona cuando él tenía 12 años, cuando era un niño y jugaban los Cebollitas, las divisiones inferiores infantiles del Club Argentino Juniors. En esa primera entrevista, el pequeño Diego Armando dice: soy hijo de correntinos. Mi ídolo es Ricardo Bocchini, entre otras cosas. Dice soy correntino. No dice soy hijo de correntinos, como dijo 30 años después frente al periodista español Jesús Quintero. Ya tenía ese arraigo tan fuerte que, bueno, a través de esta investigación, por lo menos a mí me permitió entender el porqué de ese arraigo con esa sangre guaraní, y bueno, qué quedaba también de eso, ¿no? Porque la verdad que cuando decimos sangre guaraní, el libro trata de preguntar también eso de qué hablamos un poco, ¿no? Nosotros, como dice también una canción de los Imaguaré, un chamamé escrito por Julián Cini, nos podaron hasta el idioma, digamos, claro, ¿no? Somos nacidos acá, pero muy pocos
son las personas que todavía conservan el idioma guaraní, que es lo central de una cultura, ¿no? De la identidad regional, claro. Y eso ha sido un proceso, creo yo, un proceso de despojo complejo, un entramado, no simplemente porque no nos han podido, digamos, heredar de algún modo o a través de la escolarización, sino que hay toda una serie de un entramado más complejo. Entonces, que una persona que ni siquiera había nacido en Corrientes, sino sus padres, señale con tanto orgullo, digamos, yo tengo sangre guaraní, que además tampoco era la única constitución de esas raíces, digamos, ¿no es cierto? O sea, genealógicamente Maradona también sus raíces lo llevan hacia la afrodescendencia, a través de un esclavo sanjuanino que incluso combatió en el ejército de San Martín. Eso también hay un estudio muy importante por parte Todo eso está plasmado ahí en el libro. Sí, de algún modo trae todo eso. Si nos vamos por el lado de doña Dalma, doña Tota, de su madre, también ahí encontramos un linaje, una raíz que nos lleva hacia Croacia, digamos, por ejemplo. Entonces, y pasa como con nosotros también, cuando nos preguntamos de dónde venimos, y vamos a encontrar que no solamente quizás tengamos esa sangre guaraní, sino que también estemos alimentados de otras ascendencias como la afrodescendencia, la inmigración europea y, bueno, un montón de otras cuestiones. ¿De dónde viene el linaje guaraní de Diego? ¿Del padre, de la madre? De ambos lados, genealógicamente. Aún con la descendencia de ella. Exactamente. De padre claro. Y madre, o sea, don Diego Chitoro Maradona y doña Tota, nacidos en la ciudad de Esquina, Corrientes. El papá de doña Tota, Ramón Franco, una persona de origen guaraní, y a través de su madre hay todo un linaje que, como decía, lleva hacia lo que es actualmente el territorio de Croacia, ex Yugoslavia, dividido en seis países, y hacia el lado de Chitoro Maradona hay un rastro que lleva hasta San Juan. Hacia San Juan, claro. Pero también otro rastro maternal que sí se ubica más en lo que podía ser el componente indígena de la sangre guaraní, porque también hablar de lo guaraní hoy también es hablar de un mestizaje quizás, digamos, pero que no debe dejar de referenciarse en la cultura, en lo indígena, digamos, ¿no? Que en quienes realmente habitaban la selva previo o habitaban estos territorios previo a todo lo que fue el proceso jesuítico, ¿no? Sergio, ¿qué otra cosa te encontraste en esta búsqueda? La verdad que me encontré con cuestiones que me sorprendieron a mí mismo de no estar al tanto estando tan cerca. Por ejemplo, claro. que en un municipio paraguayo que está acá muy cerca, a 160 kilómetros de la ciudad de Posadas, por ejemplo, donde pasamos cuando vamos a Encarnación, a Asunción, perdón, San Ignacio Guazú, ellos tienen ahí un reclamo muy fuerte por ser considerados como la cuna mundial del fútbol, del balompié, dicen ellos. Es un reclamo formal que están haciendo, seguramente con fines turísticos y demás, pero me parece muy válido porque está sustentado, como decía, en documentos y textos jesuíticos, documentos misionales. Sabemos que fueron los jesuitas los primeros en traer la imprenta a Latinoamérica, entonces hay muchos de esos relatos hechos, por ejemplo, entre otros, por Antonio Ruiz de Montoya, claro, y otros sacerdotes, que han plasmado, digamos, esas observaciones donde aparecía un juego muy similar al fútbol y por eso proviene. Hay que decir que San Ignacio Guazú, por ejemplo, es la primera de todas las reducciones de nuestra región, entonces también tiene ese valor. Y la verdad que yo, tratando siempre de estar atento a estas cuestiones, desconocía por completo y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, la Conmebol sea un ente cuya sede esté en Asunción, claro. Sin embargo, este reclamo de este municipio de San Ignacio Guazú no es suficientemente escuchado, ¿no? Y en esa zona está la mayor fábrica de pelotas también de fútbol del Paraguay. Sí, yendo también. Yendo un poquito más, sí, tal cual. Donde ahí esa ruta es maravillosa, es entrar a una historia tras otra en poco tiempo, en pocos minutos, digamos, sí. También hay un rescate en el libro, yo hago trampas porque ya lo leí. Y te lo agradezco. No, por favor. También hay un rescate en el libro de la correntinidad que quedó, digamos, ligada a Diego y su vuelta permanente a esa zona. Bueno, eso fue también algo que me sorprendió mucho al encontrar en Esquina, la ciudad de Esquina, buscar y encontrar a personas muy cercanas al Diego Maradona niño, porque como él nació en Villa Fiorito, pero estaban todavía muchos de sus familiares, digamos, quedaron en Esquina, entonces todos los veranos era una constante de Diego y sus otros familiares regresar a la ciudad de Esquina y seguir cultivando esas
esas amistades, jugar al fútbol con niños o muchachos mucho más grandes, deslumbrar ya en ese momento, nadar en el río, pescar, cazar, participar de los carnavales, escuchar chamamé, un montón de, como cualquier El otro chamamé niño. totalmente presente, ¿no es cierto? Absolutamente, cualquier otra persona correntina que viviendo en un pueblo como puede ser la ciudad de Esquina en este caso, pero cualquier otro. Entonces ahí también eso fue sorprendente, esa raigambre, la gastronomía, el gran aprecio que tenía Maradona por la gastronomía en cualquier lugar del mundo que estuvo, siempre intentaba que esa gastronomía guaraní también llegara hacia él. Y bueno, son muchos los elementos culturales que también lo vinculaban a ese territorio, ¿no? ¿Qué análisis hace, Sergio, teniendo toda esa información y mirando a la distancia sobre esa reivindicación permanente que hace Diego a su identidad? Bueno, me parece que es algo que trasciende justamente esto de la sangre guaraní, ¿no? Sino que es una persona, un referente que siempre tuvo muy claro sus orígenes y no solamente desde un reconocimiento, sino también desde un lugar de orgullo, digamos, ¿no? Un sentido de pertenencia por su identidad. Maradona decía, yo soy negro, villero, tengo sangre guaraní, y después también en sus preferencias políticas ha sido muy, muy claro, muy participativo, militante de muchas causas. Entonces creo que también eso hace que sea un personaje que no solamente sea reconocido por lo deportivo, sino que, como cuento en el libro, uno puede encontrar una figura, una bandera, una estampa de Diego Maradona en una trinchera bombardeada en Palestina o en una marcha de jubilados en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otra situación que no sea deportiva y futbolística, ¿no? Alcanzó ese símbolo, creo yo, justamente por esa condición en la cual el pueblo se ve reflejado, independientemente si estamos en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo. Creo que por ahí en Nápoles es el lugar donde eso se expresa con mayor claridad, ¿no? Esa característica, esa dimensión más política de Maradona, creo que también es el lugar donde se expresa quizás con mayor fuerza también. Hace Diego una reivindicación de la bravura y de la fuerza guaraní. Cuando leí eso me acordé que en el libro Mi hijo el Che, cuando le preguntan al padre de Ernesto Guevara de dónde cree que sacó esa bravura y esa valentía, y él dice, mi hijo aprendió a caminar en Caraguatayí, Misiones, y considero o creo que pudo haber sacado de la selva, pero también de esa raza guaraní que es sumamente valiente, ¿no? Hice un paralelo yo antojadizo cuando leo esa frase. Sí, es interesante. Hay una fotografía justamente en el Museo en Caraguatayí donde se ve al joven, al pequeño Ernesto Guevara siendo, digamos, con una persona que seguramente era su criada o algo de esa servidumbre que había en esa época, y es una persona, una mujer guaraní claramente también. Seguramente aquello tendrá su influencia. Una de las canciones que escuchaban en Cuba, el Mensú también, en Sierra Maestra y demás, está todo bastante entrelazado entre quienes han estado acá. Creo que tiene eso este territorio, ¿no? Esta región, esta sangre guaraní, digamos, algo que trasciende incluso a aquellos que no pertenecen del todo aquí, sino que de algún modo han sido atravesados. Sergio, ¿tiene una segunda parte del libro o ya está? No, lo que ocurrió fue que por suerte ocurrió esto, que se comunica mucha gente queriendo aportar y queriendo sumar y demás, con muy buena intención y muy buena onda, pero yo creo que nada, que eso es algo que debe quedar ahí para que cada uno después pueda profundizar hacia el lugar que quiera. Pero bueno, mi aporte ha sido hasta acá y bueno, es un libro que tuve que resumir bastante también porque se puede volver muy, muy extenso, ¿no? El personaje es realmente muy rico, claro. Muy abarcativo, sí. ¿Dónde lo conseguimos al libro? Bueno, lo pueden conseguir para las personas que están aquí en Misiones, en la librería Tras los Pasos, aquí en Posadas también en la revistería tradicional, revistería Piturro. También llevamos unos ejemplares ahí, y si no, comunicándose directamente conmigo a través de redes sociales. Y bueno, ahora estamos en el proceso de llevarlo a otras provincias y empezar de a poco a hacerlo circular también. Muchísimas gracias, Sergio. No, por favor, muchas gracias.